Sean todos bienvenidos una vez más al canal de Sociedad Fantasmagoría. Es un placer estar con ustedes para hablar del cine que nos gusta. También mencionar lo del paro nacional que continúa la resistencia y la lucha, a pesar de los crímenes de Estado que siguen constantes, pues, y de la policía, del gobierno, del ESMAD. Y de hecho, pues vamos a hablar mucho sobre ese tema también hoy con la película de este programa que es Cinemautopsia. Y pues de una vez, hoy vamos a hablar entonces de este emblema latinoamericano, argentino también, que es la Noche de los Lápices. Y pues de una vez entonces vamos a la videosinopsis que hizo Sagas, entonces vamos a ello. Marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Nunca, ninguna revolución ha logrado sin muertos un resultado político que beneficie al pueblo. Lamentable, pero cierto. Los jóvenes con los que soñó Garzón, hoy nos levantamos en nombre de todos los que antes murieron. Alentados por los cantos de Jara, convencidos como el Che de su verdad y embravecidos por tantos Lucas que se han ido. Hoy, en Cinemautopsia analizaremos La Noche de los Lápices. Bueno, y ahora sí entramos entonces en materia. Damos la bienvenida entonces a Sagas. ¿Qué más Sagas, pues? Hola Vince, ¿bien o no? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Estamos un poquito carreleado hoy, pero bueno, aquí estamos a pesar de todo. Eso sí, a pesar del aguacero también, que está cayendo mucha agua aquí en Medellín. Está impresionante la regional, sobre todo se inundó una parte y está cayendo mucha agua. Está Tremendo. Hay bastantes tacos, se van a meter por la autopista, piénsenlo dos veces mejor. Eso sí, pero siquiera pues alcanzaste a llegar aquí para el programa y para hablar de cine, que es lo que nos gusta, y eso. Claro, y esa película esa. Eso es, sí, que es como decía pues al inicio, como un emblema latinoamericano. Y recordemos que hacemos entonces en este programa que es Cinemautopsia, que es precisamente pues como desglosar, analizar, reseñar y ahondar pues como mucho en películas que vamos escogiendo de forma intercalada. Llega el turno de Sagas pues de hecho, que escogió entonces La Noche de los Lápices, y esa es la idea del programa, entonces analizar su contexto, el trasfondo, desde el guión hasta las actuaciones, hasta la iluminación y todos los elementos pues que componen la película. Y la idea es que cada programa alternado, entonces yo escojo una película y otro a él, y van a ser pues como películas que nos gustan mucho y que la idea es pues como analizar también por qué llega esas sensaciones pues a nosotros y qué nos ha provocado pues cada una de ellas. Y pues nada, entonces bienvenidos de nuevo pues a Cinemautopsia, y yo creo que empecemos de una vez con la primera sección, que es estudio preliminar. Listo, entonces llega estudio preliminar, que es donde hacemos como un contexto de cómo llegamos a esta película, pero antes de darle la palabra a Sagas para que nos hable de por qué escogió pues precisamente La Noche de los Lápices, quería como mencionar dos temas y como hacer un contexto para llegar precisamente a lo que sucede en la película. Y a propósito pues de lo que mencionaba al inicio también del paro nacional, entonces son dos momentos históricos, porque recordemos pues que la película también se basa en hechos reales y muestra de forma muy, muy fiel pues como la realidad de su momento también.
Entonces la primera que quería mencionar es como esta serie de dictaduras que ocurrieron pues en Sudamérica, sobre todo en los años 70, y cómo se involucró de hecho pues también Estados Unidos con lo que se denominó entonces Operación Cóndor, con la formación militar o paramilitar pues también. También se involucró pues la CIA, se formaba en tortura, en desapariciones y sobre todo también en eliminar a los opositores, ya sea de izquierda o ya fueran líderes sociales, y todo tipo de líderes pues que se opusieran pues como a lo que se estaba estableciendo de forma como de ultraderecha pues también como muy del estilo nazi. Y surgen pues como muchas dictaduras con muchos golpes de estado en varios países pues de Sudamérica, desde Paraguay en 1953 con Alfredo Stroessner, también a través de un golpe de estado, en el 64 en Brasil también se derroca a Joao Goulart con un golpe de estado también, en el 71 en Bolivia, a través de varios golpes de estado también seguidos. En el 73 en Uruguay también lo mismo, en Chile algo como más conocido pues con Augusto Pinochet también, con el golpe de estado a Salvador Allende. En el 76 también entonces en Argentina con Jorge Rafael Videla, a través de un golpe de estado. Y toda esa serie pues de contexto histórico y de sucesos pues también tiene como mucha relación con lo que sucede hoy en día pues en Colombia, con lo del paro, con esas tácticas incluso paramilitares o narcoparamilitares del gobierno, del ESMAD, de la policía, del innombrable pues, a manos, pues, en manos pues, de él. Y siguen ocurriendo pues también, por ejemplo, hoy se ve mucho pues con lo que ocurre con las marchas y las protestas, las desapariciones, los crímenes de Estado, masacres, torturas, asesinatos, abuso sexual y todo tipo pues de crímenes que son bastante recurrentes y exhiben pues como todo eso que ya venía diciendo pues de las dictaduras desde los 70 en América Latina. Y ese es como el primer contexto que quería mencionar pues para entrar precisamente a la película que también habla pues sobre esto. Y el otro suceso histórico es más relacionado con el cine, con lo audiovisual, pues que es por lo que estamos también acá. Y es que desde los 50 o a finales de los 50, 60 y 70 empezaron muchos movimientos o estilos también cinematográficos en América del Sur o en toda América, pues, todos enfocados, digamos, que a lo social, a los problemas sociales, al contexto político, incluso a mostrar la realidad de cada país. Entonces, por ejemplo, para mencionar rápidamente, en Brasil surge el Cinema Novo, con directores pues, como Glauber Rocha, ese concepto que se denominó la estética del hambre, que era como mostrar miseria y pobreza, pero no para generar lástima, que eso es como el concepto pues, de la estética del hambre, sino para mostrar precisamente la realidad. En Cuba, incluso con la misma revolución y el cine, se empezó a hacer cine precisamente la práctica, aprender cine haciendo, con el inconformismo, con la crítica a Estados Unidos y directores como Tomás Gutiérrez Alea, ese clásico que es Memorias del Subdesarrollo, también Santiago Álvarez. Entonces también se empezó pues como con ese cine muy social. Incluso en Argentina pues también surge el tercer cine, que se denominó así pues por sus integrantes como una respuesta al primer cine y al segundo, que para ellos era pues como el cine comercial y el cine de autor. Este tercer cine se enfocaba pues como en involucrar al espectador, en mostrar la realidad de forma casi que directa y con respuesta viva pues de los participantes, con tiempos largos y demás. Y directores pues como Fernando Birri, Fernando Solanas, Getino, y obras pues como La Hora de los Hornos, pues que son también emblemáticas en América Latina. Y eso es desde 60s y 70s, como decía, e incluso pues también se da como un poco esa vía hacia Colombia, con directores que, como en el caso de los otros países también, se fueron a estudiar, por ejemplo, a Europa, a Estados Unidos, a aprender cine, y vienen pues como a practicar y a exponer como todo lo que sabían a través de querer mostrar la realidad de cada país. En Colombia, pues por ejemplo, la icónica Marta Rodríguez con Jorge Silva, con los documentales, el propio Luis Ospina, Fernando Norden, y Luis Ospina pues con el grupo de Cali, Mayolo y demás, con la contrarrespuesta con lo de la pornomiseria pues aquí en el país. Y en Argentina, pues ya para pasar ahora sí a la película, pues por ejemplo surge lo que se denominó nuevo cine argentino, que después en los 90 con una nueva generación entre Lucrecia Martel y otros directores también se llamó como nuevo cine argentino, pero yo hablo el que se denominó así desde los 70s y 80s, con directores pues como
Leopoldo Torres Nilsson, el propio Fernando Solanas, y ya en los 80 pues con el cine de postdictadura también con Héctor Olivera, pues del que vamos a hablar pues el día de hoy, por ejemplo, con Luis Puenzo, con Leonardo Fabio, pues que también fue cantante, y María Luisa Bemberg, que hizo cine también como muy centrado en lo feminista y muy interesante pues en esa época. Entonces surge como esa nueva generación también en Argentina, que está toda enfocada también como todos estos otros movimientos que mencioné en lo social, y sobre todo pues con el impacto de la dictadura y la postdictadura, que surgen muchas películas pues en esa vía. Y así es que llegamos pues también a La Noche de los Lápices del 86, que muestra pues como lo sucedido en esa dictadura que surgió en los 70s. Entonces ahora sí, Sagas, ese fue como una introducción así muy superficial, muy rápida, pero para ya entrar al tema. No, pero lo abarcó casi todo ya. Aquí vámonos. De todo eso que dijiste, quería rescatar dos cosas. La primera es, ya que hablaste de la estética de la miseria, podemos establecer una relación entre la estética de la miseria y la pornomiseria, que fue un movimiento que empezó acá. Obviamente están pues relacionados, pero tienen que haber diferencias entre ellos, o puede ser exactamente lo mismo, pero con diferente denominación. Pues se supone, pues lo del término de pornomiseria era como una crítica también al cine que se hacía aquí en Colombia, que era como más mainstream para generar lástima y demás. Pero por ejemplo Luis Ospina sí surge pues con cortometrajes y películas que se burlan un poco de esa estética, pero a la vez también muestran la realidad de forma distinta, pues de forma como más objetiva y más analítica, que igual sigue siendo la realidad pues misma, pero no como tan amarillista. Y la estética del hambre, por ejemplo, en Brasil también quería eso, no generar como lo de la pornomiseria, eso, sino mostrar la realidad pues como de un punto de vista también distinto. Entonces sí se distancia pues como el tema de la estética del hambre con la pornomiseria, sí. Bueno, yo también quiero agregar ahí que la pornomiseria acá en Colombia fue un síntoma de la mala administración que había en ese momento creo que era Focine, en ese momento era Focine, ¿cierto? Sí. Porque Focine lo que hacía era entregar estímulos a cualquier persona que tuviera una idea que se pudiera rodar rápido y se vendiera en el exterior. Entonces, claro, todos esos directores todos ansiosos por fama y gloria, pues, y que también estaban pegando bastante fuerte el neorrealismo italiano, pues como una nueva ola que se había revivido gracias a que las dictaduras aquí estaban causando lo que ya Europa había superado. Entonces, debido a que eran como, podían crear empresas fantasmas de 3 meses, hacer un cortometraje y venderlo, y claro, uno en 3 meses no puede hacer un producto de muy buena calidad. Entonces lo que se empezó a recurrir es, la realidad de aquí vende bastante por lo impactante que es para un europeo, y es mucho en lo que yo critico, y todavía soy un aférrimo enemigo de películas como por ejemplo las de Víctor Gaviria. Yo las disfruto bastante por ciertas cuestiones, pero esa tendencia o ese pequeño mundillo que creó Víctor Gaviria aquí en Medellín, y posiblemente me estoy clavando un puñal porque estamos en la ciudad donde vanaglorian a Víctor Gaviria, pero es un movimiento que yo pienso que se quedó instaurado, parece como el reggaetón, vino para quedarse. Y ha sido muy difícil para directores que están proponiendo cosas diferentes alejarse de eso y empezar a sobresalir por otras cuestiones, ¿cierto? Digamos que llevamos 20 años ya, 20 años no, llevamos 11 años de La Vendedora de Rosas y 21 años, ¿fue en el 99? Sí, yo creo que sí. Fue en el 99. Listo, sí, llevamos 20 años de La Vendedora de Rosas. O no, antesitos, como 94, ya no me acuerdo bien, pero sí, en los 90 fue sí. Pongo 20 años por un lapso de tiempo. Y seguimos como bastante estancados en querer narrar lo mismo, ¿cierto? Entonces siento que ese síntoma de Focine, de que se crean esas empresas fantasmas y apareciera la pornomiseria, era justamente eso, lo más fácil para grabar y que se vendía como oro en Europa. Sí. Y que ya no lo hacemos tanto porque sea algo que se vende muy bien en Europa, sino que simplemente la estética se quedó, y gracias a que ya el fondo de cine está mucho mejor regulado, y ya se exigen que haya productor, que haya casas productoras que se encarguen de los largometrajes, que no hayan empresas fantasmas, siempre se recurre a que
con la falta de presupuesto uno no puede crear historias que tengan unos argumentos muy volados, porque no hay como sostener, no hay dinero que rodarlo, ¿cierto? Entonces digamos que nos falta mucha historia, nos falta hacer mucho cine para poder encontrar como la identidad cinematográfica de Colombia, que es como lo que había pasado el programa pasado. En Indonesia ya se siente ese cine, claro, sí, en Indonesia se siente el cine que es de Japón, se siente el cine que es de Corea, y a pesar de que allá en esa parte de Asia pasa lo mismo que en Latinoamérica, son países muy parecidos todos, sin embargo son capaces de distanciarse en cómo están observando las cosas, y siento que acá nos falta demasiado. Siento que una de las películas que empezó a proponer algo diferente, mostrando la misma realidad pero con un enfoque distinto, fue Matar a Jesús, y de ahí empezó como una oleada nueva de directores. También podríamos meter ahí, por ejemplo, la reciente Los Días de la Ballena, ¿cierto? Que siento que, a pesar de que están mostrando nuestra misma sociedad violenta, le están dando unos tintes diferentes, pero sin embargo hace falta evolucionar bastante. Sí. Entonces, bueno, lo que quería llegar con este punto es que este movimiento, a fin de cuentas, fue más una reacción a malas administraciones de Focine, ¿cierto? O sea, quizás si Focine en su momento hubiera estado como es ahora, por ejemplo, Proimágenes, quizás ese movimiento no existía, o existiría de una manera muy diferente, y quizás no hubieran aparecido directores como Víctor Gaviria. Sí, eso que lo de la pornomiseria se usaba más como a los directores más amarillistas y demás. Se supone pues que, por ejemplo, lo que hizo Luis Ospina o Víctor Gaviria se aleja un poco de eso, pero mostrando la misma realidad, pero sí tienes razón que en últimas es como centrarse también como en lo mismo y seguir como esa misma línea un poco de intentar buscar una identidad como sucedió en el neorrealismo italiano, en la nueva ola francesa, que influenció pues, como decía, también sagas al propio Víctor Gaviria, pues obviamente a todos estos movimientos que mencioné antes, que por ejemplo se me olvidó mencionar a Jorge Sanguínez en Bolivia, que también con el tercer cine boliviano, es como que cada país intentó replicar lo que sucedió con el neorrealismo, y precisamente eso, como centrarse precisamente muy directamente también en la realidad, y ya sea con documentales o ficción, pero muy realista, mostrar pues como lo que está sucediendo. A mí me parece que ese cine está bien, me parece que está bien que existe y que se busque como una identidad a través de esa perspectiva, pero estoy de acuerdo con sagas que no es lo único, pues como que no es el único camino, incluso de calidad, porque también se suele criticar a otros géneros, y que debe haber como otras exploraciones, precisamente incluso el terror, la fantasía o la ciencia ficción, que son tan criticados, incluso dan para manejar mucho mejor metáforas que también reflejen la misma realidad, pero a través de cosas más, incluso más creativas o más recursivas incluso, pues me parece. Sí, es que yo siento que, no sé, creo que ese programa va a ser tan polémico, porque va a decir cosas como tan fuertes. Siento que a veces el guionista o el mismo director se va por la fácil. Yo entiendo, tienen una justificación. Sí, yo quiero contar eso, tengo una afinidad por ese tipo de historias, pero finalmente, ¿por qué no exploran eso mismo, pero con un enfoque distinto, como dice Vince? Sí. ¿Por qué se quedan en ese mismo, pues como en ese mismo entorno de reglas? ¿Por qué no empiezan a transgredirlas? Es como mi inconformidad con el medio cinematográfico de Colombia. Y todavía pasa mucho que uno le dice a un civil normal, no, es que es una película colombiana, no, eso debe ser más maluco. Sí, todavía pasa. Entonces es como, y en parte tienen razón, uno como les va a decir que no, porque es que estamos eternamente contaminados por el efectivismo que tiene Hollywood, ¿cierto? Entonces sí siento como ese inconformismo, pues, y me gustaría bastante que, yo siento que estamos a puertas de una nueva generación de directores que van a empezar a cambiar esas reglas de juego, y creo que eso ya empezó con Ciro Guerra, que a pesar de que se pega de también cosas bastante folclóricas y cuestiones que son bastante pues reconocibles de nuestra idiosincrasia, ya él tiene una mirada particular, y uno no llega a donde está Ciro Guerra de pura arepa, de pura suerte. Está allá porque hizo las cosas bien, ¿cierto? Fue fiel a su mirada, y en parte, bueno, tiene que haber algo de suerte a fin de cuentas en este medio, pero estaba vendiendo
algo que era bastante interesante. Entonces sí, espero ansioso que empecemos a transformarnos. Sí. Entonces ya sí pues... Sí, pues sí, simplemente iba como agregar que sí, en Colombia pues todavía como que no hay industria totalmente establecida, y digamos que la historia del cine siempre se ha marcado en el drama, la comedia, pero esa comedia pues como irreverente y medio absurda, y los documentales, y siempre con esa fijación por la realidad también. Y pues sí, como decía Sagas, como esas nuevas generaciones, incluso de Medellín sigue la misma línea pues como de Víctor Gaviria, ese legado que está siempre presente ahí, y es como difícil también que surjan otros géneros. Ha habido ocasiones en que se ha intentado, y desde Jairo Pinilla, pues el precursor del terror, el propio Luis Ospina y con el grupo de Cali también intentaron también como hacer un cine distinto en esa vía con el gótico tropical, y más recientemente pues otros directores, entre ellos por ejemplo Jorge Navas, sí han hecho cosas distintas, pero sí falta que despegue pues todavía más, que como decía Sagas, ojalá sí haya más generaciones que empiecen a cambiar las cosas, sin que desaparezca pues de otro cine, pero que haya una variedad pues de elementos y perspectivas. Entonces ahora sí, sí, Vince, no, espérate, ya que hablaste acerca de Cal, yo siento que apareció la mansión de Araucaima y simplemente dejaron morir el género. O sea, si hay algo, lo desconozco, pero siento que es la única peli que en Colombia que uno dice exploró este género nuevo, y nada más se ha hecho, al menos a ese nivel, ¿cierto? De la mansión de Araucaima. No sé, vos que tenés más conocimiento respecto a esto, si se ha hecho alguna otra exploración. Pues en cuanto a cine de género, hay exploraciones pero muy hollywoodenses, desde El Páramo, pues, o sobre todo al final del espectro, también con lo ligado al cine asiático, pues, y al J-horror. Pero, por ejemplo, que ahí de hecho lo estaba mencionando Arbet, que también agradecemos a todos los que están conectados. Por ahí estaba Manuel, yo creo que también, que saludó hace rato. Como dice Arbet, que no le gusta tanto Cierro Guerra tampoco, que no le atrapa, pero él menciona a Iván Gaona. Y sí, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Arbet. No sé si has visto las películas o la película de él, que es Pariente, pero él muestra esa realidad, pero de forma muy distinta, pues se siente todavía como esa presencia de la realidad pues, en sus películas o series, pero le agrega el toque de género y como un distanciamiento de lo típico que es brutal. Entonces muy recomendado, o también para Saga, si no la conoce, Pariente, que es como un western o thriller pues colombiano. Sí, esta es la que se hizo allá en Los Llanos. Eso sí. O la serie también, Adiós al Amigo, que es brutal, que se centra también como... bueno, esa no la conozco. Como es de época, muestra también como guerra entre liberales y conservadores, pero brutal, pues como ese toque de género precisamente, como de thriller, de western, pero es brutal. Bueno, ya que hablas de estas películas que a pesar de que muestran la realidad colombiana y tienen algo de género, me acordé de Cóndores no entierran eso es muy bueno, sí. Porque si uno se fija en esa película, parece una película de gangsters. Sí, es que sí. Sin embargo, uno siente que sí es de aquí, o sí, sea, que no no está contaminado por hollywoodenses, es que así pasó, eran esos carros, eran ese tipo de personajes. Eso es. Así era como operaban. Entonces eso es bastante interesante. Lo que yo quería llegar con lo del gótico tropical era que tiene que aparecer el ser que lo explote bastante, ese director que le saque jugo a ese género que está ahí como en stand-by esperando a que alguien le explote bastante, y posiblemente quien lo haga de una manera bien, con bastante filigrana, pues logre pegar ese género a nivel mundial y empezamos a ser reconocidos más por otras cosas. Siento que Gaviria ya tuvo lo suyo. Es momento de que alguien más nos represente a ese mismo nivel, ¿cierto? Sí, claro. Porque pues donde sea que vayamos es, si usted es colombiano, Pablo Escobar, Víctor Gaviria. Bueno, creo que es momento de que cambiemos esos referentes, ¿cierto? Porque es que somos un país bastante diverso como para quedarnos en esas dos vías. Bueno, listo. Sí. Y cerrando hilos, también habías hablado de Leonardo Fabio. Sí. Yo estaba esperando, ¿será que Vincent va a hablar de Leonardo Fabio? No, finalmente sí, pues habló. Y para muchas personas quizás que están aquí, que no son muy cinéfilos, que están de parche, les puede parecer extraño, pero en Leonardo Fabio estamos acostumbrados a que es el cantante ese tan, con el vibrato pues muy particular. Sin embargo, para nosotros
los que estamos en el mundo del cine, Leonardo Fabio fue más director de cine que cantante, ¿cierto? A pesar de que produjo bastantes álbumes, si uno se pone a mirar las películas que hizo, hizo más películas. O sea, fue bastante prolífico en ese aspecto y fue por lo que alcanzó fama y ya explotó su parte como cantautor. Y las películas de él también son muy particulares, son muy interesantes. Si alguien quiere pegarse la explorada por mera curiosidad, porque apenas se están dando cuenta de que es un personaje que tenía pues como una doble vida, para que lo miren. Bueno, creo que ya, de todo, de lo que quería mencionar de lo que creo que ya. Simplemente que yo soy al revés, no conozco la música. Sí. Pues sí sabía que era cantante, pero no la conozco, pues. Bueno, entonces, ahora sí para entrar en materia, y antes de la otra sección, pues que es estudio o examen externo, en este estudio preliminar, en esta sección para acabarla, ¿qué te llevó entonces a elegir precisamente La Noche de los Lápices? Bueno, hermano, varias cosas. La primera, pues, acuérdate que cuando estábamos como diseñando el programa y estábamos proponiendo como las primeras películas, pues finalmente yo no me decidía y quedamos con The Raid. Pero justamente en esa semana empezaron a pasar cosas muy tenaces con el paro y yo dije, uy, es bueno que metamos algo más acorde, que no parezcamos muy ajenos a lo que está pasando. Y bueno, ya habíamos dicho que iba a ser The Raid, entonces no se podía cambiar, pero sin embargo aplicaba. Claro. Entonces pensé que también La Noche de los Lápices es bastante oportuna porque es que o sea, nos encaja perfecto a lo que está pasando en este momento. Es posible que muchas personas en este momento, muchos jóvenes, inclusive de primera línea, estén en esa misma circunstancia y eso es supremamente aterrador. Bueno, y lo otro que también me llevó a que leyéramos esta película es que yo soy una persona amante de las películas que te llevan a explorar cosas extremas. Sí. O sea, soy muy amante de este tipo de cosas, Lars von Trier, Gaspar Noé, y esta es una película que te lleva a lo profundo del ser, porque te dice, fue madre, el humano es el humano es un animal demasiado, no puedo decir la palabra, pues, porque no sé el programa, pero es detestable. Es sentir esa impotencia, exactamente, sí, detestable. Y bueno, vos me conoces desde hace mucho tiempo y sabes que soy una persona bastante fría en cuestiones de mostrar mis emociones. Y con el cine embargo, también, de hecho, con cómo ves el cine y cómo te llega a impactar, que no suele ser impactos grandes pues o enormes. Sí, no me llego a emocionar mucho. Yo siempre permanezco como muy racional respecto a las cosas que me muestran. A veces me muestran cosas como para que vea una aventura y que finalmente no la vivo tan así. Pero esta película, sí, digamos que esta película fue una de mis epifanías junto con Breaking Bad, porque han sido los únicos dos productos audiovisuales que a mí me han hecho llorar como un bebé. O sea, sentirme totalmente devastado con lo que está pasando. Y yo me la vi hace ya 2 años, creo. Y yo todavía, cuando estaba, por ejemplo, haciendo el promo, el teaser, el video promo, yo editaba eso con el corazón en la mano. O sea, estaba muy emocionado porque es que las imágenes son muy fuertes, a pesar de que vos no vas a ver violencia extrema, ni vas a ver mutilaciones, ni sangre, nada de eso. Es el contexto y cómo lo muestran que a vos se te arruga el corazón. O sea, es impresionante. Los que lo alcanzaron a ver, pues saben de qué estoy hablando, y los que no, les van a dar unas ganas impresionantes de vérsela para que vivan el viaje, ¿cierto? Sí. Entonces, esas dos cosas, esos dos aspectos, la realidad en la que vivimos y mi experiencia como cinéfilo, fue lo que me llevaron a que la analizáramos, a ver qué jugo le sacamos a esta producción. No, tremendo, y me parece pues como muy acertada la elección, de hecho, pues, y muy actual. Y no, pues nada, yo creo que pasamos entonces de una vez a empezar a analizarla con la sección de examen externo. Bueno, entonces aquí es donde empezamos a analizar la película. Voy a ir enseguida también mostrando el tráiler y la idea es como ir desglosando desde lo general, desde sensaciones también generales y desde lo macro, pues la película que precisamente se centra pues como en ese inicio de la dictadura pues del 76 en Argentina y en estos estudiantes que tienen sus sindicatos y se animan pues como con varios líderes de varios colegios también a marchar para luchar pues como por sus derechos y por lo que se menciona mucho en la película, que es el boleto estudiantil, que quizás Sagas también puede mencionar un poco más sobre ello, sobre
sobre lo que pasó. Cuando yo vi la película la primera vez, como uno no sabe muy bien como cuál fue la historia pues específica, ya después me tocó irse a consultar, yo no sabía bien por qué peleaban, que era el boleto estudiantil, porque acá nosotros a ese que ellos llaman boleto estudiantil, nosotros le llamamos ticket, ¿cierto? Que es el ticket para que los estudiantes les quede más barato el transporte en el transporte público, valga la redundancia. Sí. Entonces, me parece muy interesante porque la película al inicio te aclara, estos no son los hechos específicamente como ocurrieron, pero no alteran, ¿cómo es que dice la película? O sea, sí, no alteran que lo que pasó sí pasó de esa manera, pero la línea de tiempo no fue tal cual. Sí. Voy a ser más específico. La película inicia con estos jóvenes diciendo, bueno, vamos a montar una revolución porque necesitamos que hay mucha gente que no puede venir a estudiar porque no tiene pasajes y no tiene ni comida, ¿cierto? Y luego de que pasa esta revolución de estos jóvenes, ocurre el golpe de Estado, que en la realidad no fue así, fue al revés. El golpe de Estado comenzó, que fue la reorganización, ¿cómo la llaman? Ya no me acuerdo, bueno, la reorganización política, algo así, pues, y fue tiempo después que ocurrió lo de la noche de los lápices, no como en la línea de eventos, pero me parece que el director lo abarcó muy bien, porque uno siente que el flujo causa-efecto está muy bien logrado. Estos jóvenes empiezan simplemente como una asamblea normal en cualquier universidad, luego ocurre el golpe de Estado y claro, esa coyuntura permite que empiecen a desaparecer estudiantes, pero por ejemplo ya vos te vas a la historia a ver realmente cómo fue lo que pasó, y varios de esos estudiantes sí eran militantes guerrilleros que estaban infiltrados en las escuelas. Yo no estoy justificando que entonces por eso ellos tengan que desaparecer y hacerle lo que les hicieron, sino que estoy diciendo que la relación de los hechos, como aclara la película, no son exactos como ocurrieron, sin embargo no alteran lo que sí realmente ocurrió, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, Claudia, que es una de las protagonistas, que es la chica bonita, ella sí hacía parte, era candidata para entrar a un grupo subversivo, pues, que estaba al margen, como esa dictadura que fue la última dictadura, pues, que ocurrió en Argentina, como las 10 que tuvo. Entonces, digamos que en cierta parte podemos ponernos en la situación, pues, política de la policía y es que es nuestro trabajo, claro, atrapar guerrilleros. Sin embargo, pues, obviamente, casi todos eran menores de edad. ¿Qué daño podían hacer? O sea, lo que me parece bonito es eso, empieza con esa sevicia que no aparece ahí explícita, sino que te la van dando de a poquitos, y cada vez aparecen seres más monstruosos en la película, que ahorita pues lo vamos a mirar ya en el análisis más profundo, que a mí eso me parece brutal. O sea, el director cada vez te va mostrando, muy a lo Tarantino, cada vez está mostrando un jefe peor, o sea, un jefe que te dice algo que cada vez da más impotencia. Entonces, sí, por ejemplo, con lo que dices, me llama la atención de la película que yo creo que en ningún momento la película se enfoca en un solo personaje, porque es como un reparto coral. Hay varios protagonistas, como decía Sagas, Claudia, que de pronto sí es la que más resalta, pues, junto con se me olvidó Pablo, ¿cierto? Sí. Pablo Díaz. Pero digamos que la película va ahondando y va moviéndose a través de varios personajes, pero a pesar de que ocurra eso y también con los antagonistas, no se siente que no se desarrolle de forma profunda. Ahí está el contexto, a través de los diálogos, así sean cortos, y las situaciones también con sus familiares y demás, a pesar de que sean cortos, se siente pues como el trasfondo, las ideologías de cada uno, y sobre todo ese choque con los antagonistas. Entonces me parece interesante que es como una especie de mirada superficial en apariencia, pero en realidad muestra todo de forma global, pero muy, muy, muy directa también. Sí, exactamente, y eso es justamente lo que me gusta, porque ahorita que hablamos de la pornomiseria, esa película fácilmente podría entrar en esa categoría si se hubiera hecho sin una mirada con tanto tacto, si simplemente se hubiera mostrado la violencia extrema que les ocurrieron a ellos. Sin embargo, siento que el director lo hace con muy buena técnica, porque exactamente a vos te deja abiertos muchas interrogantes.
realmente cómo es el concepto, o sea, no entiendo todo, cuál es el conflicto, no entiendo todo muy bien, pero vos vas y consultás y luego volvés y ves la película y decís, es que son estos detalles lo que me lo están diciendo, pues yo no los captaba. Entonces, cuando descubrís esas cosas, lo mismo que decíamos en The Raid, como esos pequeños easter egg, es lo que más, es como lo que le da a uno descubrir ese tipo de cosas, es bastante interesante. Y sí, como lo decís, a pesar de que es que parece una película comercial a priori, ¿cierto? Bastante efectiva, con una estructura normal, con un tiempo bastante amigable, 1 hora 30. Pero en el foso en el que nos lleva la película es impresionante, ¿cierto? Y a mí me gustó bastante que la película se sienta que es de bajo presupuesto, porque recrudeció, o sea, los hizo valerse de lo que decimos que nos gusta mucho, es como esa parte artesanal y ser creativos en cómo resolver cuando no hay dinero, pero eso hizo que la imagen adquiriera como ese look de que desde el principio vos decís, uy, fue madre, que va a pasar algo muy tenaz. Porque es que desde, por ejemplo, la escena en el salón donde la maestra de inglés ya se siente violenta con los estudiantes, uno es como, ese es el primer jefe, el primer malo que aparece, y es muy inocente, una profesora de inglés de escuela. Sin embargo, es como lo que nosotros podríamos acá llamar los uribistas, que puede ser el vecino, y es súper buena gente con uno, la gente de bien, pero tiene esos ideales, exacto, tiene esos ideales tan trogloditas, hermano. Entonces, o sea, es súper oportuna la película, y sobre todo, pues, es de un desenvolvimiento de los personajes bastante interesante, a pesar de que llegan a circunstancias tan malucas, que ahorita hablaremos pues de ese final. Se siente que fue trabajado bastante bien, y sobre todo con mucho respeto, porque es un suceso bastante, pues, doloroso. Inclusive se hizo con muy poco tiempo. La Noche de los Lápices creo que es del 74, 76, y el suceso y la película salió en el 83, o sea, menos de 10 años de que ocurriera lo que está pasando. Es como si nosotros en este momento estuviéramos haciendo películas que deberían estar pasando sobre cuál fue el conflicto guerrillero paramilitar, pero no se están haciendo. Salen cosas como Monos, pero es que Monos es prácticamente un insulto a lo que pasó, ¿cierto? Monos de monos. Siento que nosotros ya deberíamos de estar empezando a sanar heridas con el cine, y no hemos podido. Sí, de hecho, pues como decíamos al inicio, con todas estas películas y directores que recogen lo del neorrealismo, que es después de la posguerra, pues en la posguerra, pues sí, cuando todo estaba destruido en Italia, hay como varias etapas también del cine en Italia. Esa primera etapa como que sí mostraba la realidad y que buscaba como reflexionar sobre lo que pasaba, y muchos elementos pues alrededor de ese contexto como tan triste y tan sombrío. Después evolucionó esa cinematografía a lo onírico, ya sea con Fellini pues, y otros directores, precisamente también tocando quizás esa misma realidad, pero ya con otros elementos pues como más abstractos incluso, y que se alejan un poco de lo típico, o de lo típico que se venía trabajando pues en Italia. Y ya por último incluso la comedia, con Héctor Escola pues por ejemplo, y se empieza como ya a implementar otras miradas pues relacionadas con la realidad, y como decíamos al inicio también con otros géneros, y como un distanciamiento también de distintas perspectivas, que ya sea que tocaran la realidad o no, pero como que hubo una evolución pues en ese cine, y con ese contexto pues italiano, que es de hecho el que se apegan mucho pues aquí, por ejemplo en Colombia o en Latinoamérica. Sí, entonces yo siento que La Noche de los Lápices es algo que es como una enseñanza, hombre. Tenemos de estar haciendo así aquí cosas parecidas. Inclusive, pues ya tenemos mucha más tecnología a la disposición. Ya es muy fácil grabar algo, porque ya se puede grabar con un celular y queda súper bien. Y no sé, siento que falta iniciativas. Algo falta para que empiece ese movimiento en Colombia, siento yo. Falta, no sé, quizás ojalá lo que esté pasando también en estos momentos no solamente tenga una repercusión política el otro año en las elecciones, sino también que empiece una nueva oleada de artistas en todos los ámbitos, que se empiecen a dar cuenta del poder que tienen
como facilitadores de un mensaje, ¿cierto? Porque siempre las dictaduras se han valido justamente del arte para legitimarse. Y aquí, pues, aquí es lamentable que nuestros ídolos deportistas y musicales estén callados. Ah, sí, claro. Nada. Han hecho más por nosotros estos pelados que están desapareciendo que los que de verdad tienen ese poder y están simplemente callados. Inclusive me acuerdo de este documental de J Balvin en el que hay un punto en el que yo no me vi el documental completo, pero me vi un fragmento en el que otro artista le está diciendo otro artista le está diciendo a J Balvin, es que si vos sos un artista y sos una persona a la que las masas lo siguen, vos tenés la responsabilidad de ser la voz de ellos. Vos no seguís siendo un sujeto, vos empezás a ser una voz colectiva. Y este hombre no entendía eso. Eso me daba como una rabia tan tenaz. Sí, es que es muy complejo. Pero es que yo soy un man normal, yo soy un pelado. Y el man le decía, no, ya no es un pelado, hermano. Eso ya quedó en el pasado. Eso es otra cosa. Entonces, es bastante lamentable que los artistas no se vean como eso. O sea, que digan, no, yo soy una persona normal. No es normal, tenés millones. Vos nunca vas a aguantar hambre. ¿Cierto? Y es curioso, pues ahí también como haciendo el paralelo con lo que sucede en La Noche de los Lápices, que muchos son estudiantes de Bellas Artes y eso en general sí se ve pues como sobre todo desde estudiantes pues sí siempre presentes como en las marchas en todo el mundo o las protestas y ya como que se llega a un nivel ahí, como decía Sagas, pues que ya como que se olvida de como esos principios pues o de lo que se supone que se debería hacer pues sí. Sí, es que nos educaran para que aprendiéramos a perder la empatía y lo hiciéramos de manera natural, o sea, que no nos duela, que no sentimos nada. Y entonces ya, agresor, ¿usted cómo le puede parecer eso? Que llegamos a eso, ¿cierto? Pero bueno, yo siento que esta coyuntura algo tiene que generar bien grande. Tengo altas expectativas, ojalá no me decepcionen. Sí. Ojalá no nos decepcionemos, ¿cierto? Sí, esa es la esperanza, claro, obviamente, a pesar de todo lo oscuro que hay alrededor, pues, que sigue presente, pues, cada día. Bueno, entonces pasemos ahora se lo voy a analizar esto con Bueno, entonces, vamos con la siguiente sección, que es examen interno. Bueno, entonces ahora sí, como siempre en esta sección, escogimos cada uno algunos fragmentos de la película para analizarla más a profundidad, de forma más directa y específica. Entonces, no sé si querés empezar, Sagas, con los fragmentos que escogiste. Bueno, ¿cuál tenés por ahí? Bueno, el primero es el de la mamá de Claudia que va a visitar al policía que le dice que ellos no secuestran. Listo, lo vas a ir rodando mientras hablo. Sí. Bueno, ahí va. Bueno, en cierta parte de la película, la mamá de Claudia, ella tiene cierto rango y cierta credibilidad porque es hija de un policía que fue muy emblemático porque creó como el código de policía que en ese momento está vigente. Entonces la respetan bastante. Sí, varias cosas. Y esa escena me parece impresionante porque el jefe de policía en este momento, no sé si es un teniente o un coronel, en fin, pero es alguien de bastante rango, que la atiende y le dice, yo admiro mucho a su padre, ¿cierto? Y la ensalza pone a bastante cantar el himno también. Ya está, es súper incómodo, es como, y yo pensé que iba a cantar pues, dos frasecitas, tal, pero no sé qué sí, ¿no? Y la incomodidad y la tensión cada vez van más en crecimiento porque uno sabe por qué la mamá está ahí, que es justamente por lo contrario. Y cuando pues ella le dice, es que ustedes están desapareciendo, muchachos, entre ellos mi hija, y el coronel o el policía pues cambia completamente de actitud y le dice, usted no puede venir aquí a insultar la institución y a decir que nosotros no estamos haciendo las cosas como la ley lo estipula, ¿cierto? Sí, que quienes están diciendo entonces, eso, quédeme la lista para que nosotros investigar. Exacto, es para seguir desapareciendo, eso, o sea, sí. es tan directo, y es como ocurre acá, que es tan directo que vos tampoco lo podés
denunciar porque pues no puedes denunciar la autoridad con la autoridad, ¿cierto? Entonces, ese es el segundo gran monstruo. O sea, después de la maestra aparece este fulano y o sea, empieza, bueno, creo que antes de este aparece el detective ese que se está llevando a los muchachos, que es el único que les muestra la cara, el único que no está encapuchado, sí, ¿cierto? sí. Pero siento que él es más un apéndice porque no tiene ningún... Aparece ahí unas cuantas veces, pues, y ya. Sí, así como esos que van rodeando, pues, por ahí, que no sé si son como de Estados Unidos, yo no sé, como siguiendo, pues, y espías. Eso, exactamente. Es más como un agente ahí satélite, pero estos son, pues, personajes públicos que dan la cara por la institución y sin embargo tienen el cinismo de frente de decir, nosotros estamos haciendo las cosas bien, Sí. ¿cierto? Entonces yo quería, esta escena me parece de las más brutales, pues, en orden cronológico, por esa tensión, porque ahí se siente la técnica muy bien aplicada, como el subtexto te va llevando, como la incomodidad va creciendo en tensión, las actuaciones están... Yo tengo aquí una dicotomía, y es que hay actuaciones muy buenas y hay actuaciones muy malas en esta película. Entonces es raro, ellos por el presupuesto también pudieron contratar actores muy buenos y rellenar con actores muy malos, ¿cierto? Pero siento que en estos momentos cruciales fueron súper asertivos. Este en específico, no sé si quieres agregar algo al respecto. No, simplemente que con lo que decías de la tensión que se va generando entre los mismos diálogos, que me parece que desde el guión cada diálogo está muy preciso, es como muy certero en cada ideología de cada personaje, es como muy acertado, pues. Y a pesar de que sí se va sintiendo, pues, como esa tensión y demás, me parece que también la película tiene como dos momentos clave. Uno como más, incluso con más iluminación, donde incluso ellos se ríen, pues, y viven como su vida normal los estudiantes. Van a protestar, pero también se enamoran, pues hablan entre sí, se molestan, o charlan, pues, o bromean, sí, pues, como decimos aquí. ¿Cómo? Sí. Están siendo jóvenes, eso, sí. Y me parece que eso también estuvo muy bien manejado porque vos, a pesar de que los ves como personas ya bastante desarrolladas que fácilmente pueden ser adultos, lo que los ponen a hacer a los personajes, uno dice, no, estos no son unos adultos, son unos niños, o sea, ni siquiera son unos adolescentes, o sea, todavía tienen una mentalidad bastante infantil, ¿cierto? Entonces eso es todavía peor para el corazón cuando uno ya después ve lo que está pasando. Entonces, bueno, y entonces esa primera mitad, pues, que me parece así, que es como, sí, como decía, como con más iluminación, con esa generación de empatía, pues, como dices, Sagas, en el espectador, de cómo la vida, pues, de ellos se opaca también con la segunda mitad, que es más oscura, más tétrico, y todo se va, pues, como a lo sombrío, y sufren también muchos obstáculos desde el guión, pues, y es como esa división también, incluso desde la iluminación. Ahorita vamos a ver más escenas respecto a la iluminación, pues. Listo. Pasemos al próximo. Bueno, el segundo fragmento que tengo, que escogió Sagas, es cuando las dos madres, una la de Claudia y otra la de Horacio, que se la encuentra un día en una fila cuando estaban preguntando, pues, por sus hijos, van donde un clérigo, pero no estaba y no quiere dar la cara, pero lo dejan, pues, como con un secretario, creo que era ahí de la iglesia. Esta escena me parece impresionante por el tinte religioso. Sí, ¿cierto? Es que la iglesia también siempre está ahí, pues, con los gobiernos y demás, con mucho poder, obviamente, y se involucran, pues, también, obviamente, sí. Y ha sido bastante, o sea, da rabia porque la iglesia ha logrado ser muy plástica en su historia para estar siempre en el bando más oportuno, ¿cierto? O sea, la iglesia nunca pierde. Entonces, esas dos mamás van desesperadas a donde esté el sacerdote porque pareciera como que el sacerdote también tuviera información respecto a lo que está pasando. Sin embargo, están con este secretario
pero es un secretario, es raro porque él tiene más información que un simple secretario, parece como si fuera un detective también o algo. Y lo que es muy fuerte aquí es que él les diga en la cara, no los van a volver a ver. ¿Para qué los busca? Es que es como que ya se resigna, como que vio que ya se han buscado mucho, siguen insistiendo, es como que no, ya no los van a encontrar ya. Pero es que me parece que es, porque es que esas palabras y este tipo de diálogos es para que estuvieran casi al final de la película. Ya la esperanza se perdió, pero no, es que están en toda la mitad. O sea, la esperanza se perdió desde el principio. Es que de hecho este es como si fuera el segundo punto de giro, pero es como una ubicación rara, sí. Porque es como que ya no cumplieron el objetivo, sí. Exactamente. O sea, a pesar de que seguimos una estructura aristotélica que es fácilmente reconocible, tiene esa mano del director que se siente ahí muy bien implementada, porque a vos cómo te van a quitar totalmente la esperanza a mitad de la película, cuando estos pelados ya están en la celda y están diciendo, no, que nosotros vamos a salir de esta, venga, hagamos ejercicio, venga, cantemos, intentemos como estar bien, pero es que desde afuera ya te están diciendo, hey, no, o sea, vos como espectador estás como metido en una película de ¿cómo se llama el director de los pájaros? Hitchcock. De Hitchcock, porque ya sabes lo que va a pasar, pero con demasiado tiempo de antelación, entonces vivís la tensión mucho tiempo. Sí, de hecho eso es como un concepto ahí también del guión, que yo no me acuerdo si es Víctor Gaviria, de hecho, el que lo menciona, que se llama como condensación, que el espectador sabe información que otros personajes no, sí. Pero entonces creo que eso genera mucho impacto, sí, útil para nosotros que también somos guionistas, porque estamos más acostumbrados a que por estructuras este tipo de situaciones dentro del armatoste que uno crea conceptual esté más al final, no es tan al principio. Creo que ni siquiera Lars von Trier le hace eso con uno. Lars von Trier es peor, porque él le dice, él siempre te da esperanza y siempre te decepciona la esperanza, ¿cierto? En cambio acá te la dan mucha, o sea, es como decir, pero entonces ¿qué sigue? O sea, pero si ya sabemos que no lo vuelven, entonces ¿qué sigue? Sí, ¿cierto? lo que uno podría llegar a pensar es que se vuelen, pero eso tampoco es, pues no, eso no, uno no, pero, no hay posibilidad pues como de ello real. Tocaste un punto súper bacano, porque yo también me ponía a pensar ya como, bueno, si yo estuviera en esa situación, yo no me quedaría ahí sentado esperando a ver qué hacen conmigo, ¿cierto? Yo estoy vendado todo el tiempo, estoy amarrado, me tienen en un campo de concentración, el final es la muerte, ¿cierto? Yo no sé, siento que yo no me quedaría tan tranquilo esperando que pase lo que vaya a pasar. Yo me decía, madre, yo que me maten, pero intentándome volar, ¿cierto? Sí, de pronto, rememoro lo que dije ahorita, y es que ya nos dijeron que son unos niños, no son unos adolescentes, son unos niños. O sea, no tienen esa capacidad. Ellos están esperando que ojalá y los papás los encuentren, ¿cierto? Y en ese momento, como lo estoy diciendo, puede sonar muy bobo, pero o sea, como es manejado en la película, es que tiene todos los ingredientes para destruirte la noche. O sea, dormís una noche horrible después de ver la película. Sí, es que, como decíamos antes de entrar en directo, pues ese guión va con obstáculo tras obstáculo, y todo va como en la sensación que siente pues el espectador en caída libre, y eso no lo suelta uno, pues es mucha tensión, y desde que se torna pues más oscura la película, como decía, incluso desde la iluminación, pero también desde el argumento, eso va para abajo pues en cuanto a sensaciones, pues y eso no lo suelta uno, y sí es como muy, muy triste en todo momento y muy sombrío pues precisamente, sí. Bueno, y ya hablando pues de estas cuestiones, no sé si vos ahorita vas a mencionar algo acerca de la banda sonora, o puedo empezar a decir cositas. Pues sí, simplemente quería mencionar, sí, pues igual ahí lo vas a mencionar, pues de la canción de Sui Generis, pues rasgando, ¿cómo es? Rasguña las piedras, que es como leitmotiv, se recurre mucho a ella, y es como otro elemento argumental pues dentro de la historia, sí. Exactamente, y me parece que fue súper asertivo, porque, o sea, que diga, y rasguña las piedras, ¿sí? Es como, ay, madre, o sea, a costa de todo intenta
así sepas que no vas a poder tumbar ese muro, pero no intenta algo, ¿cierto? Sí. Y entonces me parece que haber escogido a Sui Generis como banda sonora fue muy brutal, porque no solamente Rasguña las Piedras del que aparece, ellos también cantan en varias ocasiones otro de los temas de ellos, que es el que aparece al final del video promo. Y siento que, o sea, que condensa esa tristeza también. O sea, y la voz del vocalista de Sui Generis también es como tan melancólica, que posiblemente cuando crearon pues las canciones no era otra cosa, pero acá están perfectamente colocadas en cómo soportan la tensión y lo que están viendo esos Sí, aquí en la película adquieren otro sentido y otro significado para el espectador y para los personajes también. Es como un emblema también incluso. Y se queda instaurado, porque por ejemplo lo que soy yo no puedo escuchar Rasguña las Piedras. Ay, voy a escuchar Rasguña las Piedras qué bacano, no puedo, o sea, yo no puedo. Yo de una me voy a transportar a esa situación y yo no soy capaz. Como tampoco puedo escuchar Baby Blue, que es la canción final de Breaking Bad. O sea, soy emocionalmente incapaz. Me transportan a cosas que no quiero. Sí, sí, pero eso también muestra. Pero eso es lo brutal. Sí, sí. ¿Cómo es capaz de dejarte ese mensaje, ¿cierto? Y que no se vaya a través de los años. Quizás adquirís una resistencia y lo puedes escuchar, pero no es algo que vas a consumir. Ay, va a estar en mi lista de reproducción diaria, no va a ser así. Sí, es tremendo, sí. ¿Qué ibas a decir? Que también es como muy teso lo que puede llegar a generar el cine o lo audiovisual, pues, desde el sonido en este caso, pues, con una canción que le da otro significado, como estábamos diciendo, y que eso aporta no solo narrativamente dentro de la construcción narrativa, pues, o del guión, sino en lo que generan los espectadores, sí. Es como ligar eso como leitmotiv a situaciones específicas y eso hace parte como de todo ese mundo creado para la película, sí, es tremendo eso. Sí, esta partecita de esta escena es genial, solamente pues todavía diciéndolo de perder la esperanza tan rápido, ¿cierto? Y esta banda sonora que es pues súper asertiva. Bueno, podemos pasar al siguiente fragmento. Y el otro fragmento que tengo de sagas es de hecho hacia el final, que ya van a liberar. Recordemos que aquí pues obviamente va a haber spoilers en este programa. Es al final cuando van a liberar a Pablo, que lo lleva el guardia y le quita las vendas, que de hecho eso de las vendas me gustó también mucho en la película, es como muy tétrico también, porque es para que nunca le vean los rostros pues a los guardias y a todos estos torturadores y demás, y que no se reconozcan pues las caras. Entonces como un elemento simbólico ahí también muy teso pues con lo de la mirada y que se maneja muy bien en la película. Y en la escena pues que eligió Sagas, ahí es un momento en que le quitan la venda a Pablo pues y él ve por primera vez a este guardia, ¿sí? Bueno, esta escena es cuando ya van a liberar a Pablo, es casi al final. Y lo que me parece bonito y muy teso de esta escena, que es de lo que a mí más me pega duro, es que vos ves, están encarcelados como 8 pelados, un militar y dos nenas embarazadas, que eso es un punto que iremos de tratar ahorita en cierta partecita, ¿cierto? Un apartadito de las embarazadas. Ellos están ahí pues en esas celdas conviviendo, pues cada uno aislado en su pequeño, pues las celdas son súper pequeñas, eso es otra cosa, es impresionante el poco espacio que hay. Y cuando dicen van a liberar a Pablo, que uno debería sentir alegría o esperanza, bueno, liberaron el primero, uno sabe que no, pero que eso se transforma completamente, es como, eso es peor, o sea, lo separaron del grupo y sabemos que le hagan a uno preferir que él se quede con todos y se muera con todos y no que haberlo liberado haya sido como gratificante, es bastante poderoso, ¿cierto? Claro. Porque pues normalmente uno siempre va a tener al final feliz, y aquí el final feliz es el final triste, porque después inclusive si quieren explorar más acerca de lo que está pasando, hay una entrevista que le hacen al Pablo real 30 años después de todo lo que pasó, y lo llevan nuevamente a ese sitio donde ocurrieron las cosas,
y él va yendo como cuarto por cuarto, aquí pasaba eso, tan, pero cuando llega al cuarto de Claudia, donde a la celda la tenían a ella, ya se quiebra por completo, Sí. porque son desaparecidos que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ellos y nadie da razón de ellos, ¿cierto? Entonces esa entrevista complementa bastante pues el contexto de la película, pero lo que es más impresionante de la escena que acabamos de mirar, pues que Vince la pasó, es este guardia le está diciendo a Pablo, le quita la venda y le dice, míreme bien, porque yo nunca le hice nada. Y eso es súper doloroso. Es que listo, vos no me hiciste nada físico, no me pegaste, no me torturaste, pero vos cerrás el candado, vos cerrás la red y te vas, tranquilo, ¿sí? O sea, vos sabes que me tenés acá en esas condiciones. Y que le diga cínicamente, yo nunca te hice nada, yo fui buena gente, es que esas palabras, yo te traté como un humano. O sea, entonces, pues, es como ahora, entonces, o sea, ¿qué es la vida humana si para esta gente eso es tratarlo como un humano, ¿cierto? Por eso elegí ese fragmento, porque a mí me llenaba de muchas emociones y de mucha impotencia. Claro. Sí, es muy fuerte. ¿Y por qué? Porque es que ocurren demasiadas cosas ahí en un momentico. Bueno. Sabemos que... Y Arbe dice, pues comenta también en el chat, pero al liberarlo, al menos es quien puede relatar lo que pasó y que no quede totalmente en el olvido. Sí, exactamente. Pero eso es más un efecto político, ¿cierto? Pero yo digo que, yo me refiero a que cuando vos construís la historia y decidís si querés hacer un final abierto, un final cerrado, un final triste, un final feliz, la liberación, ¿cierto? Sí. Estar en libertad es un aspecto positivo. Sí. Y aquí el director fue capaz de cambiarle el sentido a estar libre, ¿cierto? Sí, completamente. Eso es a lo que me refiero. O sea, el poder de cambiarte el concepto, de que prefieras, que uno como espectador prefiere, o bueno, al menos yo, preferiría estar encerrado, pero con todos y morir con todos a no salir. Porque algo que no cuentan en la película es que él no salió en libertad del todo. A él lo llevaron para una cárcel oficial y allá permaneció 4 años. Sí. ¿Cierto? Entonces no salió tan en libertad. Sí, al final sí sale como el letrero ahí donde dicen eso, pero solamente ahí. Sí. Entonces, esta escena tiene cosas muy poderosas y es que ocurre que ya sabemos que va a ocurrir, va a salir Pablo libre, el policía le dice que él fue bueno con él y es la última vez que Pablo va a ver a Claudia viva como representación de todos los que están allí. Entonces es muy fuerte y eso es lo que a mí me genera más dolor, y es cómo será ese último momento en el que uno sabe, es la última vez que te voy a ver, porque a pesar de que Pablo siempre guardó la esperanza, todos los demás sabían que no. O sea, todos los demás sabían. Y es algo muy interesante de la historia, porque a Pablo y a los demás los atraparon en circunstancias diferentes. Sí. Acá a Pablo lo atrapan como una semana después de que atrapan a los otros. Sí. Y entonces, claro, su proceso es diferente, porque uno puede llegar a cierto punto a decir, bueno, pero pues, ¿por qué este sí se salva si finalmente la mamá se resigna? Ya no siguió haciendo nada, ¿cierto? No lo siguió buscando, pero al final sí se salva. Claro, es que los procesos fueron diferentes, los procesos de captura fueron diferentes, pero no es algo que uno se dé cuenta a la primera vista. Bueno, por lo menos yo no me di cuenta a la primera vista. O sea, lo que revela esto es que el guión se lo curraron bastante. O sea, pensaron bastante bien cómo hacer pocos diálogos, pero completamente precisos. Entonces, sí, por eso elegí esta escena. Bueno, y para complementar ahí, Arbe también comentaba, la esperanza de los personajes también se insinuaba con la conexión con la guerrilla, como lo hizo un personaje, aunque uno advierte que en el fondo no tienen salida, pues. Sí, hay unos diálogos, por ejemplo, me parece muy interesante que también hay un diálogo de Pablo al principio, sí, está diciendo, bueno, te vamos a salir, nadie nos va a cuidar, y Pablo dice, pues entonces que nos cuide la guerrilla, ya que la policía es contra quienes nos vamos a enfrentar. Y parece pues muy inocente, pero a fin de cuentas casi que puede ser así. Sin embargo, pues todos esos grupos subversivos al margen de la ley es muy fácil que se perviertan, como lo que ocurrió pues acá en Colombia, que empezaron con objetivos, claro, bastante honorables, pero finalmente se volvieron un grupo narcoparamilitar, pero de izquierda, básicamente, ¿cierto? Entonces sí, pues
Es brutal. Dice, nosotros cada 15 días vamos a hablar de películas brutales, que la conclusión es brutal, es brutal. Pues vamos a ver con la próxima, a ver qué, yo creo que Sagas no se la ha visto, entonces vamos a ver ahí si seguimos Sí, por ese camino. pero le tengo buena expectativa. Bueno, Mateo Mu06, que gracias por seguirnos también, dice: ¿cuántas veces Pablo alzó la copa por sus amigos? Un relato desgarrador y nada lejos de lo que se ha vivido durante mucho tiempo en este país. Sí, uy, eso. Es que lo bonito de esas transmisiones es eso, que el público le va a uno recordando cosas que se le escapan, Sí. y esa escena del brindis también es que está plagado de muy buenas escenas. Y vos vas a hablar ahorita del arte, ¿cierto? Sí, y de hecho, bueno, sí, dale, Bueno, dale. porque si querés, podemos tratar de una Sí, vez, no, ya que pues, yo voy a hablar algo hágale. de arte. Porque, mira que o sea, me parece que la dirección de arte está súper bien lograda en los dos calabozos en los que Sí. los llevan, porque es que se sienten que están realmente cansados, que están llenos de El maquillaje moretones, también, sí. el lugar es sucio, esa iluminación en clave baja. O sea, realmente te sumergen en lo que está pasando, y obviamente uno sabe que son personajes que no están en proceso de desnutrición, ¿cierto? Son actores bien alimentados. Sin embargo, el maquillaje está tan bien Sí. logrado que a vos no te importa que todavía tengan las muñecas gordas. A vos te importa es que están llenos de moretones, y están aguantando hambre, se comen una sopa al día. Entonces me parece que todo eso, como pintaron las baldosas, que son blancas pero están llenas de mugre porque se nota que nunca le han pasado un trapo, como las posetas donde lavan las lavadoras están pues vueltas nada, o sea, toda esa penumbra y todo eso, todos esos aspectos que exteriorizan, como no, ¿cuál es el movimiento alemán, Vince, por favor, recordame? Expresionismo alemán. El expresionismo alemán, en el que el exterior de las locaciones revelan el interior de los personajes. Eso me parece también es brutal, como el arte está tan bien aplicado allí justamente en el maquillaje y en la iluminación. Sí, eso se siente de inmediato. Incluso con esa doble momento pues de la película, al inicio como más iluminación, tonos más claros, más blancos, y después todo eso oscuro, los negros, azules y todo lo sombrío, sí, con lo simbólico y lo metafórico con el arte pues que expresa, como decía Sagas, como que está lo tétrico de la situación también, y desde muchas más perspectivas pues alrededor de todo lo que está sucediendo, que en sí es muy oscuro, sí. Sí, yo en serio que yo o sea, yo recuerdo la película y me vuelvo como a ese momento de impotencia y de tristeza. Es una tristeza bastante profunda. Bueno, yo tengo dos fragmentos. Entonces, el primero, que ahí lo vamos a ir viendo, es la marcha inicial, que es como si fuera como un retrato de lo que está ocurriendo en estos días pues, en Colombia. Pero literal. Que es, de hecho, ahí se ve pues, que es pacífica y demás, y no hay como una protesta pues fuera de lugar, y ahí vemos como desde el montaje también de la película algo muy interesante, que es como ese doble línea temporal del montaje, donde se va mostrando pues a los estudiantes que se van organizando y demás para ya salir a marchar, y también cómo se va organizando también la policía. Van llegando los carros, y eso también como genera incluso tensión y hasta como miedo me fallan al espectador, pues, y sobre todo haciendo esa relación con lo que está ocurriendo en Colombia también. Entonces es impresionante, pues, como ese despliegue también de la policía, y también como ese desnivel entre los estudiantes que están simplemente ahí marchando y cantando y demás, y ese poder que se siente también como esa imponencia de la policía que genera susto y miedo, me parece. Sí, o sea, yo debo confesar que yo nunca he estado en una marcha. La única vez que yo he sentido el deseo por salir a marchar realmente fue cuando se convocó la primera marcha que desató todo el paro. Yo ese día realmente sentía que tenía que ir, y finalmente no fui, pues como por tranquilidad de mis familiares, pero siento que hay algo que aquí
hay un diálogo que yo rescato mucho de esta parte, y es que dicen, posiblemente hayan infiltrados que van a funcionar como hostigadores de la policía, y que acá sabemos que eso pasa, Sí. o sea, que realmente están vistiendo policías de civiles para que quemen el metro y digan que fuimos Sí, nosotros, que los ¿cierto? vándalos, que son ellos mismos, pues. Exacto. Sí. Entonces es como absurdo. Y claro, este montaje es como la única parte en la que el montaje propone algo diferente a Sí, lo normal de exacto, todo sí. el metraje. Porque sí es como los dos ejércitos se arman, pero se siente cuál ejército está, o sea, está a merced del otro, ¿cierto? Sí. Pero es muy interesante, y sobre todo cuando se cogen ellos así como con los codos y se acercan a la policía así completamente decididos, y ahí es donde empieza el tropel pues de la lucha cuerpo a cuerpo entre estudiantes y no sé cómo se llamará allá, pero acá le decimos SMAT, ¿cierto? Sí. Es Antidisturbios. sí, me parece muy también, eso, antidisturbios, exactamente. Es bastante Sí, interesante entonces es una escena pues ese que fragmento. sí es como muy diciente pues de lo actual, y que también se muestra pues como muy bien esa época de la dictadura pues en Argentina también. Eso es tremendo. Bueno, ahí vamos a volver, y la última escena que tenía en esta sección de examen interno es precisamente cuando también Sagas me había mencionado de la iluminación. Entonces vamos a ver una de las escenas hacia el final de la película, donde se va viendo también como el estado de todos los estudiantes que están en las celdas. Entonces vamos a irla viendo, y ahí vamos a ver también entonces el manejo de la iluminación, que es genial. Ahí están los tonos azules y ya todo más oscuro. Eh, el arte, como decía Sagas también, y en el vestuario, en el maquillaje, todo es como muy sombrío, las vendas en los ojos, se va mostrando cada uno pues cómo está sufriendo y viviendo pues esa situación como tan extrema y tan dura y tan real, pues que eso también es lo que genera más miedo en el espectador, que se sigue viviendo hoy en día, y por ejemplo aquí en Colombia, y que se vivió en su momento pues también, porque es como una muestra muy fiel a lo que ocurrió. Y es genial pues como se va mostrando también cada situación en ese lugar tan pequeño, sí, en cada celda tan. Esa secuencia que presentaste, yo es de esas secuencias en las que uno no se percata cómo fue la técnica, sino volviéndola a ver sin estar como sumergido en la historia. Porque esa que fue una segunda pues, vista de la peli, yo me digo, como fue de Rey, no, me voy a centrar en los aspectos formales, que es lo que vamos a analizar. Sin embargo, uno se termina pues conectando tanto con la peli que uno ya deja de analizar Sí, cámara, color, uno sí, ya sí, está sí. con los personajes. Y aquí veo que es que, o sea, que había muy buena técnica, había una grúa, estaban haciendo pues, esas tomas desde arriba, desde la parte de la parte de arriba de las celdas, y cómo literalmente se ven Sí. abarrotados y separados por un Ay, muro. que ese diseño, O incluso sea, ese diseño de las celdas, que es como con las rejas también arriba, funciona muy bien desde lo formal. eso, que no son Sí, paredes sí. hasta arriba, que yo me preguntaba eso, ¿realmente será así? O sea, la realidad fue así, con paredes que no están hasta el techo, sino solamente una reja. Y ya que lo mencionas, yo digo, obviamente no. Eso fue decisión del director para poder que le diera pie a estas cosas, pues para poder hacer este tipo de tomas. Y, y brutal, o sea, vuelve a ser el mismo culo brutal, porque vos no, o sea, ya analizándolo encontramos ese rasgo, Sí, ¿cierto? Pero uno en el momento solamente dice, es curioso que las celdas sean así, pero bueno, además que por allá son así, ¿cierto? Pero sí, permite sí, pues que, claro. que, que se Ujú, cree este diálogo ujú. entre planos bastante interesante. Sí, un tipeo Es, decía es, que allá es, les dicen que cree milicus o milicus, en Argentina, no sé. Le dicen cómo, Pues no, milicus. pero a ese tipo de No, celdas. a los antidisturbios creo que se estaba refiriendo a eso cuando estábamos hablando. Ah, ya, ya, ya. Vea, a mí me pareció curioso que allá perejil sea un insulto. Sí, Y sí. a uno aquí le dicen perejil y uno pues, bueno, hermano. Bueno, entonces, sí es como muy particular, pues también como. Eso es lo bueno, sí, también de estas películas, que muestran como la identidad y lo realista, que también se muestra como la jerga y pues cómo hablan los personajes en su momento, y sobre todo en los contextos históricos distintos, y surgen pues como detalles como esos que dice Sagas, Yo quiero y de rescatar sobre cada todo las país. actuaciones
de Pablo y de Claudia, porque mira que Claudia pues es una guerrera innata, sin embargo está completamente doblegada cuando ya está dentro, o Claro, sea, sí, ella ya no quiere sí, sí, pelear, sí. ella está Mm. completamente ya resignada, Y Pablo es lo contrario, siempre pero Pablo mantiene, sí, sí, Pablo sí. siempre tiene la Mm. esperanza y cada que se quita la venda le hacen esos close-up en los ojos y se siente esa cara de esperanza que uno dice, ay, güey, madre, sí, eso quién sabe, en algún momento los van a salvar o algo, Sí, pero bueno, precisamente no es así. O sea, entonces esas dos actuaciones, creo sí, que sí. la dirección de actores en ese aspecto Mm. sí fue, pero, o sea, se siente que tuvieron especial cuidado y siento yo que tuvieron que tener también como una muy buena asesoría y preparación porque se están sumergiendo en temas muy Mm. duros que para un actor tener que repetirlo y repetirlo puede ser bastante Claro. complicado y les puede hacer mella emocional. Entonces sí, sería bacán encontrar información respecto a Mm. esto, pero sí siento que tuvieron que tener una gran responsabilidad con el bienestar psicológico de los actores. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué tal si pasamos a la siguiente sección? Eso te iba a decir, sí, para Ya, pasar para a las finalizar. referencias y a desglosar un poco más como el impacto pues, de la película o de lo que encontramos pues como similar en otras obras. Entonces vamos con la sección de referencias. Bueno, en este caso, pues todas las referencias las que escogí yo. Eh, entonces vamos a ver, igual vamos a ver si Saga se ha visto alguna de las obras que voy a mencionar. Entonces, vamos a este otro pantallazo. Y la primera que quería mencionar es una película de Hollywood con Stallone que podría parecer como algo como muy curioso, pero no es una película de acción, no es como las típicas de lo que se conoce pues de Stallone, y es Lock Up o se conoció en español como Condena Brutal, y muestra de forma muy tesa también lo que padece este personaje, que hay un alcaide de una prisión que se ensaña con él ya está próximo a salir y lo transfieren a una prisión de máxima seguridad y Ah, es sí, sí, una, sí, sí me la vi, ya me ah sí, acordé. ya te la viste, y es una Sí, sí. película que muestra también, me parece muy bien lo que padece este personaje y el espectador llega a sentir pues como todo ese sufrimiento y cada obstáculo también que le van poniendo y que hay como mucha relación con lo que se siente también en La Noche de los Lápices, aunque no sea pues como referencia directa, porque también con esta sección la idea es que sean, o ya sean referencias directas de que la película influenció a otras obras o de obras que influenciaron a la película o de otras películas o series donde sintamos que sucedan situaciones similares. Entonces por ese lado pues va como esta elección mía de referencia. Entonces esa es la primera que quería mencionar, Lock Up. No sé si Sagas quiere decir algo de la película. Creo que esta es la película en la que ellos están como restaurando un carro, ¿cierto? Eso sí, ¿O no exacto, es sí. eso? Sí, sí, esa película es buena. Sí, sí, de hecho a mí me gusta mucho y John Flynn era un director también muy interesante desde los 70. Bueno, listo, Listo. entonces Lock Up, para que la tengan en cuenta también. Vámonos, bueno, con esa situación, en ese caso de la película de La Noche de los Lápices con la dictadura o con lo que se vive hoy, pues está presente lo de los líderes sociales y demás. Pero digamos que con lo de las torturas y desapariciones y demás, es alguna situación pues muy compleja y muy dura que se ha vivido como en otras instancias sociales e históricas, por ejemplo con la cacería de brujas o supuestas brujas y la Inquisición, y me parece que eso se siente también en algunas obras, por ejemplo, de Carl Theodor Dreyer, aunque hay muchas pues, que exploran ese tema, incluso también desde el terror y demás, pero quería mencionar a Bredensdag de Dreyer del 43, que también muestra como el padecimiento de esta chica que es acusada de bruja y obviamente no lo es, pues, y es un juicio y una serie de torturas y de abuso psicológico, incluso pues como muy teso, que le llega a impactar bastante en el espectador. Y en conjunto con esta película, pues quería mencionar también de Dreyer La Pasión de Juana de Arco, que saca así, yo creo que sí se la vio, también de Dreyer y también donde se explora también como esa captura de alguien inocente y que padece también como una injusticia y la represión
sus captores, en este caso más relacionado con la iglesia, pues. Me hiciste acordar de Juana de Arco, la de 1912 creo que es. La O del 28. Del 28, eso. Que es exactamente igual, o sea, esa película tiene algo muy bacano y son los ojos de esa actriz que hace de Juana, porque esos ojos actúan por ella básicamente, o sea, todas las emociones las representa bastante bien con los ojos, y el director supo explotar pues bastante bien ese rasgo físico con puros de ella. primeros planos, sí. También me hizo acordar esos primeros planos de ojos cuando Cillian Murphy hizo casting para Batman Inicia, que él inicialmente no iba a ser el espantapájaros, sino que iba a hacer otro papel, pero obviamente pues el físico no le daba, pero Nolan le dijo, no, pero venga que usted me sirve para otra cosa. Le pusieron a hacer el espantapájaros y ya después Nolan confesaba, yo busqué todas las excusas posibles en guión para estarle haciendo close-up a los ojos de Cillian Murphy. Qué bacano ese, sí. Porque son muy expresivos, unos ojos azules preciosos. Sí. Y la verdad es que son ojos, un tono de azul pues, bastante poco usual. Claro. Quiero decir, como un tático ahí. sí, es que son ojos como muy expresivos. Y si se utilizan bien dentro de las historias, eso puede transmitir mucho pues, al espectador dependiendo de lo que se esté contando, sí. Claro. Bueno, y hablando de Cillian Murphy, estamos a puertas de... O ya salió la temporada... No, todavía no salió la temporada final de Peaky Blinders. No, todavía no salió. Pues ya casi yo creo. Estamos esperando esa temporada porque eso tiene que ser brutal porque lo dejaron la cola demasiado... Sí. Pues dejaron una expectativa muy alta en la temporada pasada. Y vamos a ver qué pasa porque recordemos que se murió pues, la actriz que hacía de la tía Polly, entonces no sé cómo solucionaron eso. Sí, pero yo pienso que ella ya había, creo que leí por ahí que ya había grabado todas las escenas de Peaky Blinders. Bueno. De esta temporada final. Bueno, sigamos entonces con las referencias. Sigamos, entonces, pues esta es como, sí, muy obvia también, pero con una gran película y donde también sucede alguna situación muy, muy extrema y muy similar, que es Das Experiment o El Experimento, de Oliver Hirschbiegel, que es un director alemán que me gusta bastante. Esta película tuvo remake también en Estados Unidos, que pues es más recomendada, pues obviamente la original en este caso. Y es como un experimento muy, muy particular donde hay como un estudio donde ponen contratan o invitan a gente a este estudio como especie de estudio científico y a unas personas los ponen de guardias y a otras de prisioneros y miran qué sucede ahí. Y ahí se nota en la película como lo horrible de la condición humana y a los puntos a los que se puede llegar, pues sobre todo con ese poder que se le da a los que hacen de guardias. Y es una gran película también. Yo solamente me he visto el remake. ¿Y qué tal? Que es con ese actor que también estuvo en el pianista. Adrien Brody, sí. ¿Cómo se llama él? Eso. Y solamente me hizo eso y pues el que hace de malo que es este man que tiene ese ojo así. Forest Whitaker, sí. Que el para ser de malo pues también la tiene, está solo. Claro que cuando hace de bueno también lo hace. Sí, es muy buen actor, sí. Sí, es muy bueno. Y pues solamente me hizo ese remake y a mí me gustó bastante, pues. O sea, el remake está muy bien. Sin embargo, es un arma de doble filo porque uno muchas veces ve la película original y después ve el remake. Sí, no le doy tanto la talla, es difícil. Entonces, no sé, no puedo ser objetivo en este aspecto. Bueno, ¿y no sentiste cosas similares en La Noche de los Lápices? Hombre, si yo hubiera tenido la referencia en la cabeza, quizás sí, pero en el momento no la pensé. Pero ahora sí pienso lo que dijiste ahorita y es que como un uniforme es capaz de quitarle la humanidad a una persona. Sí. Es eso, es justamente eso lo que este experimento pues demuestra, sí, ¿cierto? Es tremendo, pues sí. Y que en La Noche de los Lápices pues se ve cómo se transforman realmente en monstruos, cómo les dicen directamente, no, es que te voy a violar, te voy a matar. Pues sí, lo más teso es que eso pasa en la realidad y hasta cosas peores, pues. Sí, y en algún momento un político que no va a mencionar, pues para no empezar a generar polarizaciones acá en el programa, mencionó que la policía debe ser educada y se rieron de él. Es que ellos tienen un arma en el cinturón, tienen que ser personas cultas. Pero bueno, esa es la realidad. Bueno, sigamos con las referencias.
Esta es las Experiments, sí. Y de hecho, Arbet mencionaba ahorita a Papillón, que hay una referencia pues en La Noche de los Lápices. Y sí, de hecho se siente mucho cuando uno ve la película, pues también como ese elemento de lo que genera en el espectador, pues como todo lo que padece el personaje, está en prisión. En este caso sí eran pues como criminales, no me acuerdo qué habían hecho, pero Dustin Hoffman y Steve McQueen hacen un gran trabajo con esta especie de epopeya de muchos años donde sufren bastante e intentan volarse pues de prisión, que es como en una isla, y es como incluso se siente como muy distópico todo, pero es constante pues como esa sensación también de agobio, de que no van a lograr su objetivo, de lo que sufren también en toda la película. Entonces también muy recomendada Papillón, no sé si Saga sí la conocía, No, no que de hecho también conocía. hay un remake reciente con Rami Malek y se me olvidó el actor, pues, pero el de Sons of Anarchy, que no lo he visto, pues ese no lo he Hombre, visto. casi todo lo que está envuelto Remy Malek es bueno. Yo creo que lo único que ha hecho muy pailita ha sido clips, ¿cómo se llama este? De vampiros que son horribles. Eh, Eh, no me acuerdo. sí, donde está Ah, Robert de Pattinson Twilight. y Sí, eso, sí. sí, él tiene un personaje en una de Ah, esas, y puede ser como lo más pailita, pero sí, sin embargo Remy Malek es un actorazo, pues, y dejó el nombre bien en alto cuando interpretó a Freddie mm. Mercury, ¿cierto? Sí, habría que ver ese También remake. A ver. estamos esperando la última de Mr. Robot, Mm, ¿sí o qué? sí, Que también está, de esas sí nos siguen esperando hace mucho tiempo. sí, sí, quién sabe, pero si es para este año, ¿no? Pues ojalá. Bueno, nos dicen pues que es Charlie Hunnam, pues el otro actor del remake, sí. Entonces, Papillón, una película muy recomendada y donde también se siente mucho pues de ese elemento de cómo sufren los personajes y estando en cautiverio pues también. Eh, Quería también mencionar Midnight Express, que es un gran clásico y gran película de este gran director también que fue Alan Parker, que lastimosamente se murió el año pasado, escrita por Oliver Stone. Eh, bueno, Mateo Mu 06 también dice que en la de Bond Malek va a ser el villano, en la nueva pues que también es un director muy interesante de esta nueva versión de James Bond y también hay que verla, pues está pendiente, si ya ahí está Malek, sí. Esa peliculita de James, a mí James Bond casi no me gusta Sí, mucho, pues, porque yo casi no soy pues, de acción, ya lo sí, saben. sí. Pero esta película le han hecho un muy buen Mm. trabajo de publicidad y expectativa, sobre todo voy a rescatar dos cosas y es, pusieron a Billie Eilish para la banda Ah, sí. sonora, el tema principal, y después el artista de moda, y ella pues está vendiendo una estética bastante interesante que el producto pues como que lo creó ella y hay mucha gente Mm, imitándola y el tema se escucha bastante bonito, bastante bueno. Me recuerda a Casino Royale cuando mm, fue Chris Cornell el que hizo pues el tema sí. principal. Y hay otro aspecto y es que va a aparecer la primera mujer 007 de la Ah, franquicia. sí. ¿Cierto? Entonces es otra cosa que me parece como interesante. A mí me gustaría que el próximo James Bond si fuera, ¿cómo se llama él? Idris Elba. Ah, sí, eso se Un había. James Bond moreno. Sería interesante. Aunque él dijo, yo no quiero que me reconozcan como el James Bond moreno, pero es que eso sería inevitable, ¿cierto? Sí. Sería bacán. Sin embargo, pues, quién sabe si ocurría así o no. Daniel Craig, pues, también lo hace Mm, muy bien. Pero sí, esta de James Bond me genera bastante expectativa. Y a mí no me gustó que hayan matado a L. A L no, a M, sí. M, ¿cierto? Y que hayan puesto a Voldemort. Sí, sí. pero bueno, es muy interesante cómo se hicieron las cosas. Vamos a ver esta película cómo Sí, el está. director, Ahí, pues, gracias a Mateo, porque Mateo, ¿qué? eh, Cómo es el nickname? Mateo Mu 06. Mu, por acordando de la Eso peli, sí, y sí. el director, pues, que es muy teso en la actualidad, que es Cary Joji Fukunaga, entonces hay mucha expectativa con esa película. Bueno, Sí, bueno. entonces Midnight Express, gran Sí, clásico, muy recomendada, con gran guión, desde lo visual y desde lo formal es tremendo también. Y aquí es otra que se basa en hechos reales y donde este personaje, pues, lo meten a la cárcel, creo que es en Turquía, si no recuerdo mal. Y también empieza, pues, como una serie de eventos en la cárcel, pues, que son tremendos en cuanto
a la represión y todo lo que padece ahí, y es tremendo pues también lo que siente el espectador en ese sentido, y es una gran obra pues también, y me parece que también conecta con... Esa es la película en la que él finalmente se vuela, como que creo que un guardia la ayuda, o él se roba las llaves y se va caminando, como nada, ¿cierto? Pues sí se logra volar. De hecho, pues se basa en un libro de alguien, de una historia real del personaje que se voló, sí. Sí, yo me acuerdo que este fue uno de los referentes que tuvimos cuando escribí un guión para una materia en la universidad que se llama Nosotros los Malos, y que todavía lleva como 2 años en postproducción, porque es que corregir errores que no tenemos pues como la capacidad de corregir, pero ojalá salga pronto, ojalá salga este año. Ojalá, sí. Quizás cuando salga pues hacemos algo de bullita por Claro. acá. Pero sí, es una referencia directa respecto a las personas que están en cárceles. Sí, no, es que es una gran película, sí. Muy buena. Bueno, y tengo otras dos para ir terminando pues también esta sección. Y otra, como mencionaba, ese elemento de las desapariciones, de injusticia social y demás, y de represión de la policía, o de instituciones pues, de poder, ya sea de la iglesia o demás, como también se puede hacer el paralelo con lo que decía de la Inquisición. También se puede ver con las comunidades negras y el tema racial, por ejemplo, en Estados Unidos, que también la policía es tremendo, pues como la represión que genera. Desde los 60, pues ese movimiento también fuerte, y como ese contexto social de ese momento, pues que fue brutal también. Eso se ve en esta película que es Detroit, de Kathryn Bigelow, que es una gran directora, y esa película también tiene unas secuencias impresionantes también. Desde aquí, mucho más la conexión con La Noche de los Lápices, con la policía, y cómo tratan a los protagonistas, pues y hay momentos pues realmente también tesos y que impactan mucho pues como al espectador, y que también ese sentimiento se alarga más o se extiende porque es basada en hechos reales pues también. Entonces Detroit, no sé si la conocías, Sagas. No. Muy recomendada también. Y para acabar entonces estas referencias, quería mencionar al inicio de este programa del día de hoy, mencionaba pues como esos movimientos latinoamericanos y muchos de América del Sur, que empezaron a hacer ese cine más social, y como en ese contexto también en que se da La Noche de los Lápices. Y por ejemplo quería mencionar este cortometraje de Santiago Álvarez de Cuba, que es Now, que es como una especie de videoclip también y de videoensayo, con una canción muy interesante y donde se muestra imágenes de archivo de represión policial. De hecho voy a ir mostrando también imágenes pues de este corto, y quería también hacer como esa referencia. Aquí también se nota pues con esas imágenes de archivo como la brutalidad policial, el abuso, en este caso con la comunidad negra pues en Estados Unidos, y es impresionante. También vea lo que es muy cortico, dura 6 minutos 50 más o menos, y es como un referente también latinoamericano, y que también tiene mucha relación pues con lo que sucede en La Noche de los Lápices. Qué interesante, ese se puede encontrar fácil. Sí, en YouTube ahí lo encuentran de una en este corto, sí, que es Now. Listo. Sí. Me generó como buena expectativa. Y que sí, como decía, es como una especie de videoclip, pero muy bien editado, pues sí, muy bien hecho, sí. Bueno, entonces ahí seguimos viendo pues como imágenes de Now. Sí, esas fueron como algunas de las referencias. Obviamente hay muchas más situadas en personajes que están en la cárcel, en argumentos carcelarios y demás, pero quería también como mostrar eso, donde situaciones y obras donde el espectador se pone en la situación de lo que sufren los personajes, donde se genera la empatía, y donde hay argumentos y guiones donde hay muchos obstáculos, donde se padecen mucho, y pues sí hay como mucha tristeza y mucha poca esperanza, sobre todo alrededor de lo que está ocurriendo con el personaje o con los personajes principales, y que es algo que se denota pues de forma directa en La Noche de los Lápices también. Entonces ahí quedaron pues como algunas de esas referencias que saqué. Bueno, es interesante estos diálogos que generamos, porque damos toneladas de información sí. y de cosas para ver. A uno no le da el tiempo pues con tanta cosa que hay que hacer, pero sí, muy interesante, muy bacano.
que generó bastante expectativa este último de Now. Ah, qué bacano, Y sí. bueno, creo que es momento de concluir y decir, pues, la próxima aventura. Sí, entonces vamos con nuestra última sección de Cinemautopsia, que es el informe final. Bueno, esperamos no habernos alargado pues como tampoco mucho, esperamos que hayan disfrutado de este programa, ahí nos pueden ir comentando qué tal las referencias y qué tal el análisis, qué les parece también. Pues la noche de los lápices, yo creo que Arbel, el moderador, puede colocar la encuesta, que no sé si preguntamos, hagas otra vez si les gusta la película o no. O Hombre, pues no, a lo que ustedes consideran que sea bueno. sí, yo creo que Pues, sí. Entonces, como la misma pregunta pues de hace 15 días con The Rate, mientras vamos dando las conclusiones pues y también nos pueden ir dejando los comentarios acerca del programa y sobre todo enfocados pues en la noche de los lápices. Sí, este se volvió pues como un emblema del cine latinoamericano, esta película de la noche de los lápices, eh, no solamente por esa importancia y relevancia temática y del contexto político en la que se sitúa, y que muestra pues como esa realidad de la represión mostrada pues de forma directa y de lo que sucedió o que pudo haber sucedido con los desaparecidos, sino que la película destaca desde muchos niveles, pues desde lo formal, desde todos los elementos que hemos analizado aquí, ya sea desde la iluminación, desde la edición por ciertos momentos, desde la actuación. Entonces es como un emblema como de forma merecida, pues me parece. sí, yo cuando estudiábamos guiones, Uh-huh. allá en escena, la habían mencionado y desde ahí me había quedado las ganas de verla. No sé por qué me había demorado tanto en pues hacer la aventura, pero sin embargo, si yo la vi, pues sí, se me quedó marcada. Uh-huh. Y claro, es de esas películas que uno dice que no envejecen o envejecen muy bien, Sí ¿cierto? es. Porque nunca van a pasar de moda, siempre van a estar vigentes porque tratan unas problemáticas bastante globales y que son muy repetitivas en las características que tenemos nosotros como sociedad. Entonces, si la película, pues como lo decís, es bastante merecido el título y la posición que tiene. Uh-huh. Y siento que se volvió una película de culto. Sí. Es para todos los que son cinéfilos y quieren ahondar en las estéticas que se tratan en Latinoamérica. Es un súper referente. No, Al menos algo bastante bien construido. y para los que, pues, que estamos en Colombia en este momento, que quizá no entienden mucho de lo que está ocurriendo con el paro, o que no están tan de acuerdo con lo que está sucediendo, o que no creen que esté ocurriendo pues también como la represión, las desapariciones de personas, las torturas. Esta película yo creo que muestra eso, refleja lo que puede ocurrir con los que tienen el poder y cómo se maneja de forma poco acertada, pues, y eso es directo, pues aquí se nota pues mucho en la película desde las instituciones, ya sea la policía, el gobierno, los medios de comunicación, la iglesia, es algo que ocurre pues hoy en día aquí en Colombia desde esas mismas instancias pues o instituciones, policías, MAD, gobierno, desde el innombrable, toda esa estrategia paramilitar o narcoparamilitar, y la manipulación de los medios también. Entonces hay mucha correlación pues con lo que ocurre con la película y con la actualidad en Colombia. Entonces no solamente véanla si no la han visto pues para conocer ese contexto latino y argentino pues que es muy importante también, sino para aplicarlo a lo que está ocurriendo hoy en día pues también en Colombia. Sí, esa es La Noche de los Lápices. Si quieren vivir, o sea, es que a mí siempre me gusta el morbo. Si quieren vivir una experiencia fuerte, pero bastante agradable pues estéticamente, La Noche de los Lápices va a ser una buena opción, sobre todo para que también entiendan qué está pasando en Colombia. Sí. Como vos decías, así no sea una historia colombiana, es exactamente lo que está pasando acá. Y bueno, creo que tiene el mismo título que The Raid. Qué película tan brutal. Es obligada Sí, pues, sí. para todos nosotros. No, sí, es una gran película. Entonces, bueno. Bueno, y para ir terminando, simplemente quería. Ah, bueno, en la encuesta ganó que sí les gusta pues la película. No hubo votos ni siquiera porque no la han visto. Porque sí, yo creo que es una película que se conoce bastante, así sea de referencia.
y bueno, sí ganó. Bueno, y si hicieron la tarea de Sí, vérsela claro. para hoy, pues también muy bacano los que están siguiendo y están siendo pues como fieles a pesar de que solamente van 2 transmisiones, pues han estado ahí Eso. pendientes. Y es bacano porque si se ven la película, vienen acá más enterados de lo que estamos Mm, diciendo, no se las spoileamos, pueden interactuar mejor, sí, entonces pasamos pues como un rato más chévere. Entonces, si todo el mundo se la vio, excelente. O sea, estuvimos bien sí. acompañados. Que la semana pasada había como mucha penumbra porque es que no me la hizo tan. Inclusive hubo gente que me dijo, no, es que yo me conectaba, pero la película se ve tan buena que yo mejor me desconecte para que no me vaya a hacer pena. Claro. Entonces, bueno, pues si se la hagan desde antes, pues, para que no, porque Que se de parchen hecho del había quedado programa. esa tarea con algunas personas, no sé si se vieron de Raid, del último programa, pues para acá. Pero bueno, entonces quería cerrar simplemente para invitarlos al próximo programa aquí en el canal de Sociedad Fantasmagoría, que es este lunes, el programa mío de Ranking Cinéfilo, donde vamos a hablar entonces de las distopías, el top 12 para mí de las mejores distopías. Recuerden que son un conteo y un top bastante subjetivo. Entonces eso se van a encontrar pues con este programa el lunes a las 7 de la noche. Y pues yo quería anunciar entonces de una vez pues la película que vamos a analizar entonces en el próximo Cinema Autopsia. Es, para hacer una introducción así rápida y para ya terminar, entonces es una de mis películas favoritas. Es de John Carpenter, que es un maestro y un director que ha influido mucho en mis gustos cinéfilos y de hecho en querer hacer cine también. Y con esta película es una distopía, pues de hecho genera cosas geniales con bajo presupuesto. Es de serie B, pero es lo que decíamos un poco anteriormente, que es mostrar como la realidad y una crítica social, pero con el elemento de género, que se sienta el trasfondo, pero con metáforas y elementos simbólicos usados de forma impresionante, ya sea crítica al consumismo, a los medios de comunicación, la manipulación mediática y muchos elementos pues ahí que se dan a la película. Y es entonces esta gran obra que es They Live o Ellos Viven, que es una película yo creo que conocida, pero que se ha mantenido pues como obra de culto a lo largo de los años y esta película me encanta, pues me fascina, más allá de que sea una obra de bajo presupuesto, pero eso es tremendo, pues y vamos a ver qué tal sale pues el próximo programa Sagas. Yo creo que el próximo programa va a ser bastante interesante, sobre todo porque, pues vos ya lo sabes, no soy un amante de Sí. Carpenter. Entonces, bueno, vamos a ver cómo fluye la cosa. Sin embargo, pues ya que estuve adelantando la parte del video Sí. promo, pues ahí me sapié algunas cositas de la película y le tengo expectativa por el argumento que desarrolla. Entonces, bueno, listo. Va a estar interesante porque en esta vez vamos a tener posiciones contrarias, no vamos a, pues sí, respecto al gusto Sí, sí. quizás. Entonces, bueno, listo. Puede ser interesante que no tengamos siempre programas en los que vanagloriamos hasta la muerte de las películas. Entonces, sí, bueno, queda de tarea Day Live. Esperen el promo que saldrá no este lunes, sino el próximo. Eso. Y bueno, listo. Esa es la próxima aventura. Eso sí, pues nos pueden ir dando comentarios si les gustó el programa del día de hoy, qué tal estuvo el análisis de la noche de los lápices y pues agradecerle entonces a Sagas que nos acompañó de nuevo aquí en este programa que es como tan interesante pues para mí y escuchar pues también como todo lo que sabe Sagas y no, pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, entonces tenemos que agradecer cada 15 días porque yo estoy porque ustedes me hayan invitado. No, pues. Sí, porque no es pues es que yo la invitado, paso pues muy bien. es parte también del programa, obviamente, sí. Yo a veces me emociono mucho, siento como, ay, madre, bueno, que estoy haciendo el ridículo porque me hago como meras emocionadas con la información que estamos dando, pero es muy bacano esos encuentros. Hoy pues casi no llego pues por ciertas circunstancias y la lluvia y bueno, en fin, pero bueno, lo logramos hacer y estuvo muy bacano. Yo me sentí muy bien, es muy bacano porque exteriorizar todas esas cosas que antes decíamos en privado, es chévere saber la gente qué opina, cómo nos relacionamos nosotros con la historia y cómo la gente pues te relaciona con la historia. Entonces sí, bueno, Daily, Ojalá te guste. Sí, pues, o sea, le tengo una expectativa, sin embargo, nunca me has más como recomendado nada
malo. Ojalá no sea la Todo primera lo que vez. dice que me veas. Bueno, y Bueno, para terminar, no sé si querés dar algunas redes sociales o donde te pueden encontrar también. pues si quieren ver algo de lo que yo hago, se pueden meter en Instagram, @Sebastian con doble S, pues la primera normal, pero Sebas con doble S, Sagas. Así como sale acá ¿cómo se llama la ventana que crea el OBS? Que nosotros estamos ahí cada uno con el nombre abajo, ¿cómo se llama Eh, eso? Eso tiene un nombre. pues, Bueno, sí, se lo digo en otros programas, eso tiene un nombre. Pero sí, así tal sí, cual sí. aparezco así, Sebastián Saga, así me pueden encontrar. Ahí aparecen los dos perfiles, el profesional y el personal. En el personal tengo pura bobadas, pues, pero en el personal sí hay trabajos interesantes si quieren ver. Entonces sí, muchas gracias. Listo. Yo me entretengo mucho con estas cosas. Me da mucha hambre porque a esta hora como, pero me gusta mucho. Sí, hay que ir a comer ya cuando acabemos. Bueno. No, pero sí, de nuevo muchas gracias a Sagas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, también a los que nos van a ver en YouTube cuando subamos pues este contenido después. Muchas gracias a un tipejo, Arbet que también estaba por ahí siempre, Mateo Mu06, Emanuel yo creo que también estaba también, yo creo que estuvo conectado todo el programa, Tramontana, Paulina93, MS Lenetti, bueno, a todos los que nos acompañaron. Sí, Qué sí, bien, muy ¿no? bacano pues que nos acompañen y ojalá les guste pues lo que hacemos. Y bueno, pues nada, entonces nos encontramos en el próximo Cinema Autopsia en 15 días, recuerden, con la película, el análisis de la película They Live. Entonces, pues nada, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Y feliz recuerden disfrutar noche. siempre del cine de género. Gracias. Chao.